¿Qué tal? Muy buenos días, me presento, soy el alumno Juan Daniel Cruz Almazán de la licenciatura Criminología y Criminalística del Campus Tecnológico Universitario Tuxtla. Esta vez abordaremos lo que es la materia de Sociología Criminal, enfocándonos en su primera sesión en continuación de la segunda. Trataremos de enfocarnos en los temas principales y los subtemas que se abordaron en estas sesiones para poder explicar acerca de la materia y sus inicios, cómo es la sociología y dentro de la sociedad. Si bien los conocimientos que hemos adquirido dentro de nuestra licenciatura o de nuestra carrera han sido de gran ayuda para la perfilación o el crecimiento profesional dentro de nuestra licenciatura o de nuestro ámbito laboral, podemos sustentarlo como de primera mano que para los sociólogos es muy importante conocer todas las formas de pensamiento humana. Esto le corresponde a una circunstancia histórica, de lo contrario no podríamos explicar nuestra realidad. Es decir, los sociólogos no pueden ver la realidad desde otro punto, ya que la sociología pertenece a la misma sociedad en la que se analiza. Ahora bien, entrando al tema, hablando sobre lo que es la sociología, dejando por aparte lo que es la criminalidad, lo podemos entender científicamente como lo han citado los grandes filósofos, que más adelante hablaremos de ellos, y algunos nombres resaltantes o el nombre de los filósofos que han resaltado dentro de esta materia o dentro de la criminalidad para estudiar las conductas de las personas, cómo han definido lo que es un delincuente o qué es lo que los ha impulsado a cometer alguna conducta antisocial. Científicamente hablando sobre la sociología, es prácticamente socializar la humanidad, pero de acuerdo a Pérez Cruz en su libro nos ha podido definir como una disciplina cuyo objeto estudia todas las manifestaciones humanas, es decir, toda acción productiva en nuestras relaciones con otros individuos en la que interactuamos, y no es posible designarnos de ello, ni mucho menos dejar de participar en su desarrollo y la evolución que a través del tiempo empleamos dentro de la sociedad. Pero también podemos decir que Cruz lo define como el nombre de la naturaleza, que es un ser social que busca relacionarse como los demás, en un sentido de la sociología que estudia de manera el cómo, por qué y para qué los seres humanos han relacionado el establecimiento para ello un conjunto de normas y leyes que los rijan. Ahora bien, por parte de Pérez Cruz, estudia la manifestación humana, es decir, toda acción productiva de nuestras relaciones con otros individuos en la que interactuamos y que no es posible deslindarnos de ello, ni mucho menos dejar de participar en su desarrollo dentro de la evolución que nos presenta a través del tiempo. Por eso, cuando a una persona se le pregunta sobre la elección o sobre la economía, una contestación usual es que no le interesa participar en la política o no le interesa la economía. Esa afirmación la hace por querer desvincularse de su realidad. Sin embargo, constituye una acción de participación o respuesta positiva o negativa de la realidad que vive. Si bien Pérez Cruz, la sociología no existe una fecha exacta que nos diga cuándo surgió,
Sin embargo, existen ciertos acontecimientos históricos que nos pueden girar una respuesta al respecto. Si analizamos desde su punto de vista y que él lo emplea de manera histórica, podemos observar lo que es una ilustración que nos presenta dentro de nuestra primera sesión, que principalmente es un momento histórico que puede funcionarnos como un punto de partida, lo cual sabemos ya que una ilustración fue un movimiento intelectual que se dio en Europa en el siglo XVIII y que se sustentó en el uso de las razones para explicar y entender de manera científica todo el conocimiento. Bueno, las ideas de la ilustración logran abarcar lo que es la religión, la política, lo económico, lo cultural, lo industrial, medicinal, entre otros renglones de la vida social. Este periodo histórico también es conocido como el siglo de las luces, dado a que muchos intelectuales vienen a iluminar con sus aportes o fundaciones teóricas prácticos dentro de su conocimiento. Todos los filósofos que aportaron ideas importantes gracias a que analizaban cada uno de los conocimientos que los afectaba, realizaban teorías de muchas importancias que influyeron y aportaron soluciones en materia desde la política hasta la religiosa. Cada una de las ideas expuestas dio fruto a los aportes de respecto a la ilustración. Esto hace posible que se dé la Revolución Francesa, el proceso social y político que ocurre en Francia de 1789 y se extendió hasta 1799, lo cual aportó la plataforma teórica que posibilita el derrumbe del viejo orden político de carácter monárquico y obstaculista. Sin embargo, citando lo que fue el precursor de la sociología, ponemos como el padre que dio vida a la sociología fue Auguste Comte, quien escribió una obra titulada El curso de la filosofía positiva, publicada en el año de 1842, donde acuñó por primera vez el término sociología. Por ello y sus grandes aportes es considerado el padre y fundador de dicha ciencia. Sin embargo, otros autores aportaron sus teorías que enriquecen y argumentan el desarrollo de la materia, poniendo como ejemplo lo que fue Carl Heinrich y lo que fue también Claude Henry de Saint-Simon, también Max Weber y Herbert Spencer, por nombrar algunos de ellos. Abordando el tema de lo que es la sociedad, nos toca entender entonces cómo tiene que ver la sociedad en todo esto. Por ejemplo, para Tarde, una sociedad es un resultado, un equilibrio conseguido o producto ciertamente inestable y provisorio de la vida social. Esto no significa, sin embargo, que sea individuo como fundamento último y que el motor sea de la vida social productiva de las sociedades. Hay que entender entonces que el ser humano por naturaleza social es empático y lo es para pertenecer a algún grupo que tenga cerca. Es importante para el individuo que desea y necesita pertenecer. A esa necesidad de pertenencia activa su capacidad de imatividad, y esto da pie a repetir un ejemplo, por lo que regula algunas más cercanos. Podemos poner como ejemplo lo que es un grupo de estudiantes que opinan acerca de algún tema y el estudiante de nuevo ingreso no
no se socializa con los demás, por lo que el individuo reacciona ante las diferentes circunstancias que se le presenten. Las uniones matrimoniales, las transacciones comerciales también pueden ser parte de algún ejemplo, pero no lo es todo. Es importante saber que se imita una idea o querer también las interacciones que entendemos como individuo. Ahora bien, la socialización, para comprender mejor a qué nos referimos con el término, nos hace mención que Durkheim nos dice que la socialización es un determinado proceso en el cual un individuo, relacionándose con otros, aprende y desarrolla una serie de capacidades para conseguir una participación exitosa dentro de la sociedad. Pero también tenemos lo que son las fases del proceso de la socialización, que tenemos como primera fase, que entendemos por socialización, la primera, que tiene lugar durante la infancia, que permite al individuo participar en el mundo objetivo de una sociedad o de alguna de sus sectores. El comienzo natural del proceso de la socialización para cada niño recién nacido es inmediato, un grupo familiar. La segunda socialización, determinándolo como secundaria, se centra en un determinado ámbito de la vida del individuo, pues la primera fase de la socialización ya no le ha formado como persona. Este tipo de caracteriza por la división social del trabajo y del conocimiento. Y lo que es la socialización terciaria empieza con la vejez. Se inicia con una crisis personal, ya que el mundo social del individuo, para restringirse a volverse monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar comportamientos que había aprendido, a dejar grupos donde había pertenecido, ya no a las cosas con los mismos criterios que antes. El sujeto sufre una desocialización. Tocando la parte más interesante de lo que es la primera sesión, después de conocer los conceptos anteriores, podemos entender mejor cómo surge la sociología criminal. Conociendo ya el surgimiento de nuestra materia, podemos definirla como una rama de la sociología general que estudia el delito, como una conducta desviada a sus causas, a las formas, al desarrollo, al efecto y a la relación con otros hechos sociales, para poder entender las conductas que pueden ser delictivas. Esto nos quiere decir que la sociología criminal analiza el fenómeno de la criminalidad como fenómeno social de forma integral desde su origen, lo que también es la evolución hasta su impacto y relación con otros fenómenos sociales. Concluimos entonces con el objeto de la materia, que sería estudiar los factores sociales, las interacciones entre las personas y las dinámicas para comprender su sentido y las conexiones con otros hechos delictivos. También debemos de saber qué es la sociología criminal, definiéndolo en dos puntos. Que la primera sería ofrecernos la teoría a la cual es capaz de explicar la delincuencia basada en un estudio de los fenómenos criminales y el apoyo a los aspectos psicológicos. Y la segunda sería el desarrollar la ciencia que sea capaz de prevenir los delitos y ofrecer las medidas adecuadas para reducir todos aquellos factores que dan pie a delinquir y de esta manera reducir las acciones negativas del individuo. Abordando lo que es la sesión número 2, tenemos las principales teorías y escuelas de la sociología criminal. Las teorías las podemos basar en diferentes temas, que es la antroposociológica, la social, la socialista, la positiva y la clásica. En la positiva tenemos lo que es la escuela positiva,
la aparición del positivismo, que fue consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos del siglo XIX, y se hizo sentir en todas las disciplinas, incluyendo en el derecho, la psiquiatría, la criminología y la psicología. El positivismo es una postura fisiológica que tuvo un impacto y por tanto una influencia enorme en el campo del científico, y por supuesto la búsqueda del conocimiento comprobable y válido también hizo eco en la criminología, el derecho penal y la política criminal. Tenemos lo que es el enfoque político-social, dividiéndolo como clásica y la positiva. Lo tenemos como garantía política, libertad, y en positiva la tenemos como equilibrio entre los derechos del individuo y la sociedad. También tenemos lo que es el método empleado. En clásica tenemos el deductivo o apriorístico, y en positiva tenemos la inductivo, que es la observación y la experimentación. Como número 3 tenemos lo que es el fundamento de la responsabilidad criminal, que es la libertad, albedrío y la culpabilidad moral, y la responsabilidad social en lo que es positivo. Dentro de la escuela clásica, los positivistas del siglo XIX bautizaron con el nombre de la escuela clásica a todo lo anterior a ello, a las doctrinas que no se adaptan a las nuevas ideas, a los recientes sistemas bajo las etiquetas de los clásicos. Se suele agrupar a autores y tendencias divergentes en muchos puntos de vista, en algunos casos inclusive contradictorios, pero que presentan una serie de concepción unitarista acerca de los postulados fundamentales, que fue lo que permitió a los positivistas reunirlos con propósitos didácticos. Tenemos lo que es una breve comparación entre las escuelas clásicas y las positivas, que tenemos como clásica las representantes como es Carrara, Romagnosi y Carmignac, postulados en libre albedrío, igualdad de derechos, responsabilidad moral, el objeto del delito jurídico, método deductivo, espectacularismo, pena proporcional en el delito, clasificación de los delincuentes. La sociología criminal es la ciencia que parte de la criminología, que tiene por objeto el estudio de los delitos en cuanto a los fenómenos sociales, así como de los factores sociológicos que intervienen en su producción. Tenemos lo que es la teoría antroposociológica, que esta nos sostiene que la genética, la herencia y el atavismo son los factores criminógenos subyacentes. Tenemos lo que es la teoría social. Esta teoría al medio social vital preponderiza en las génesis la criminalidad, el desarrollo por Louis Marie Benjamin. Y por último tenemos lo que es la teoría socialista, que muestra las estrechas relaciones entre los delincuentes y la desigualdad de las condiciones económicas, representada por Napoleón Colaginni. Sin embargo, dividiendo a los grandes filósofos en sus inicios al auge de lo que es la sociología criminal, los podemos dividir en épocas, como es en el siglo XVIII,
que fue la fundación donde se basan los principios del iluminismo y se centran en el libre albedrío y la reconciliación humana. De ahí seguimos con César Beccaria, que proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por los individuos y no solo por los máximos juristas. Esto fue en la época de 1738 a 1774, su época que implementó él. También tenemos lo que es Pellegrino Rose, que fue de 1787 a 1848. Él consideraba que existía una orden moral que todos los seres libres e inteligentes deberían de seguir, pensando que tendrían que aplicarse en la sociedad y surge un origen obligatorio para toda una sociedad y del cual se derivaban todos los derechos y obligaciones. Ahora bien, en la escuela positivista da inicio en el siglo XIX, fundada por el comportamiento criminal. Está influenciada por factores fuera del control del individuo, como la biología, la psicología y el contexto social. Sin embargo, César Lombroso es considerado el padre de la criminología moderna. Establece el concepto de la criminalidad, según el cual el delincuente representaba una regresión a estados evolutivos anteriores, caracterizándose de la conducta del delincuente. Pero Ferri, el hombre es una máquina que no posee autodeterminación con respecto a su conducta. Esta es predeterminada por factores terminarían en comisiones de un delito. Ahora bien, entrando en nuestro tema de la sesión número 2,